Muy buenos días para todos ustedes ahí en sus hogares. Es para nosotros un gusto compartir con ustedes este tiempo de adoración en familia. En estos días en que todos estamos un poquitito a veces estresados, preocupados, ¿verdad? Yo quiero recordarle lo que dice la Biblia en Habacuc capítulo 3, versículos 17 en adelante. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es la fortaleza, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace andar. Este es un tiempo para que usted y yo sigamos agarraditos de la mano del Señor y sigamos confiando en que Él tiene todo bajo control. A veces a nuestros ojos las cosas se ven difíciles o cuesta arriba, pero Dios tiene todo bajo control. Acérquese a Él confiadamente, que Él es su refugio, Él es su esperanza, Él es nuestra paz. Cante conmigo, tú eres mi refugio, Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
mi Salvador. Ese eres tú, Señor, nuestra fortaleza cada día. Y tú estás con nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias. Eres nuestro sustento, Señor. Tú estás aquí. Tú estás conmigo. Él está con usted ahí donde usted está. Declarémoslo juntos, confesémoslo juntos. Señor, tú estás aquí conmigo, amándonos, cuidándonos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, lo puedo sentir, siempre estás aquí. Conmigo tú estás, mi Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Tú estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Siempre estás aquí, Señor. Con cada uno de nosotros, oh Dios, tú siempre estás. Tienes cuidado de nosotros, nos cuidas, nos guardas, nos amas. Seguimos confiando, seguimos creyendo, Señor, en tu gracia, en tu misericordia y en tus bondades para con cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Gracias, Señor.
Hola, buenos días. Qué gusto de volvernos a ver en este medio. Gracias a Dios por el tiempo y por la manera como hemos estado pasando las situaciones un poco estrechas, un poco incómodas para todos, es en general, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control en sus manos, Él no lo ha soltado, Él no lo va a dejar. Eh, él sigue mandando en todo lo que está pasando, aunque a veces no lo vemos, ¿verdad? Algunos eh, piensan que no, pero la verdad es que para nosotros, los hijos de Dios, la verdad es que Él sigue teniendo el control en sus manos. Y eso es importante que usted y yo no lo perdamos de vista, que usted y yo no nos olvidemos de eso. Él tiene el control. Él es el dueño absoluto de todo, de su vida, de la mía. Él tiene el control de todo lo que está pasando. Vamos a continuar en esta mañana examinando el libro de Tesalonicenses y vamos a empezar con el capítulo 4. Terminamos la semana pasada muy rápidamente capítulo 2 y 3. Era un tema bastante rápido y hoy quisiéramos empezar con el capítulo 4 y continuar hasta el versículo 12 en lo que podría ser la transición de la carta de Pablo. El tema que él ha venido tocando tiene que ver con la vida que agrada a Dios, tiene que ver con, o ha tenido que ver con la relación personal y el cómo vivir una vida santa, cómo vivir de una manera santa, o sea, una manera apartada para Dios. Y en esta mañana quisiéramos ver estos 12 versículos, que es la transición al segundo gran tema de la carta de Tesalonicenses, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poquito sobre los primeros 12 versículos del capítulo 4 y tendremos para la próxima semana, si Dios lo permite, los otros, la otra parte o el inicio de esta segunda sección, de esta segunda gran sección del libro de Tesalónica, de la primera de Tesalonicenses. Oramos. Dios, queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Guíanos, enséñanos, muéstranos la verdad que tú quieres que aprendamos en esta mañana. No solamente que la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también podamos ponerla en práctica. Podamos cada día ser mejores hijos tuyos para tu gloria y para tu honra. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como vemos ahí en el título, vamos a hablar sobre la vida que agrada a Dios o agradando a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. Permítame leer los primeros 12 versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos,
que abundéis en ello más y más. Procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Agradando a Dios podría ser un título. En los primeros dos sermones, en el primero Pablo resumimos el capítulo 1 con gozándose, gozo y agradecimiento. La segunda sección, que era bastante grande, tenía que ver con las advertencias y hablamos de la advertencia y ese fue el título mismo de la predicación, advertencia. Hoy es agradando a Dios, agradando a Dios. Permítanme poner el reloj porque si no podríamos pasar aquí un buen tiempo juntos y eso no sería tanto problema. Yo con mi vasito de agua estoy listo para hacerlo. Espero que usted esté ahí listo, puede tomar su Biblia. Vamos a estar trabajando en los versículos que leímos. Así es que vamos, de una vez. Dice Pablo en el versículo 1, ¿cómo conducirnos para agradar a Dios? Hay algunas instrucciones que Pablo nos indica. La primera es esta, ¿cómo conducirnos para agradar a Dios? Versículo 1 dice, por lo demás, hermanos. Este término por lo demás es un término que marca una transición y no una conclusión. Pablo está haciendo una transición en lo que él le viene explicando y predicando o enseñando, escribiendo a los de Tesalónica. Y lo que está haciendo es concluyendo la primera parte de su carta para dar un inicio a la segunda parte que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y él empieza aquí a cerrar su carta y empieza con estas instrucciones. ¿Cómo Dios quiere que vivan sus hijos? Entonces dice, para que abunden más y más. Como hijos de Dios, la madurez cristiana nunca terminará de crecer mientras estemos en este mundo. Usted y yo siempre vamos a poder crecer más, siempre vamos a poder caminar un poquito más allá. No importa lo lejos que tú hayas llegado, no importa lo satisfecho que uno esté o que usted esté, siempre hay una oportunidad para abundar más y más en amor y en santidad. Siempre podemos hacer más en estas áreas, usted y yo. Y Pablo estaba totalmente agradecido con Dios por el crecimiento que los hermanos de Tesalónica habían mostrado. Él, a pesar de que lo estaban haciendo bien, les dice, mire, hermanos, ustedes pueden abundar en estas cosas aún poquito más. Y se los dice de esta manera, porque dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, o sea, no solamente Pablo les enseñó, sino se los mostró. Pablo les enseñó acerca de la moral cristiana siendo un buen hijo de Dios, santo y apartado para Dios, de una manera moral correcta. Pablo sabía que esto era importante hacerlo, ¿no? O sea, no solamente decirlo, sino vivirlo, mostrarlo con su propia vida. De ahí lo que nosotros como iglesia siempre decimos y lo tenemos como lema. Hemos sido llamados a mostrar que hay vida en Jesús. No solamente hablar, hay que mostrar lo que nosotros somos y lo que tenemos, de qué estamos hechos. Y por eso Pablo dice de la manera que aprendieron y sigue diciendo para que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. El aprender a conducirse y agradar a Dios. Como hijos de Dios que somos, podemos entender básicamente que el propósito de nuestra vida es agradar a Dios. Pablo lo vuelve a decir en Efesios, que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Entonces,
el propósito básico de nuestra existencia es agradar a Dios y no a nosotros mismos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. No es lo que yo deseo, es lo que Dios desea. No es mi voluntad, sino su voluntad. Y a esto Pablo les instruye para decir, miren, en el momento en que ustedes llegaron a Cristo, en el momento en que la obra de Cristo en la cruz se hizo realidad en sus vidas, no solamente les perdonó sus pecados, sino que en ese mismo momento Jesús los compra, nos compra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya yo no me pertenezco a mí mismo. Eso quiere decir que ahora yo tengo un nuevo dueño que es Cristo. Por lo tanto, yo no puedo vivir para mí, yo no puedo hacer las cosas para mí mismo, sino para aquel que me compró, para aquel que me perdonó, para aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Es decir, en otras palabras, Pablo les está diciendo, ahora ustedes viven para el que les limpió y les perdonó sus pecados. Y lo dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice Pablo, son de Dios. Vuestro cuerpo, vuestro espíritu son de Dios, no son nuestros. Y termina diciendo en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Este término de instrucciones es un uso militar. Acuérdense que Pablo era militar, entonces esto es un lenguaje militar. Y esta es la idea que lleva, es el oficial, el oficial hablándole a sus hombres, dándoles una orden a sus hombres. Pablo les está diciendo que las instrucciones que él les está dando, el que abunden, que las instrucciones que él les está dando, las que acaba de dar y las que va a seguir dando, las instrucciones no vienen de él, vienen del Señor Jesús. Y él, Jesús, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Por lo tanto, están embestidas de autoridad. Dice Pablo que es importante que ellos entiendan que lo que él les está mencionando y las instrucciones que vienen deben de entenderse que son de parte del Señor Jesús. Es decir, tienen autoridad. El versículo 3 al 6, vamos a ver la otra instrucción. ¿Cómo mantenerse sexualmente puros? Leamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Lo primero es que es la voluntad de Dios que usted y yo seamos santos. Y eso es importante que lo veamos. En la época que Pablo escribe esta carta, estaba marcada o muy influenciada por la cultura romana, donde la inmoralidad sexual, la castidad y la pureza sexual no se conocían. Era bastante fuerte. Yo no sé si más fuerte que en nuestros días, pero ahí, como dicen algunos, ahí se dan de codazos, se dan de hombritos, anda muy similar. Había una inmoralidad sexual en esta época que Pablo necesita decirles que es la voluntad de Dios, que sean santos, y los guía. Pablo los guía a que busquen a Dios o en Dios y no en el mundo. Esto es importante. La voluntad de Dios es que seamos santos. Por lo tanto, yo y usted, para poder ser santos, necesitamos buscar en Dios los estándares de la santidad sexual, no en el mundo. El mundo tiene otros estándares que no nos funcionan. El mundo tiene estándares que no son tan muy correctos. No sé, tirar pelotas sin caer en un adulterio o en una fornicación.
desear. Y Jesús fue muy explícito y muy claro en eso cuando dijo, acuérdense que la ley decía que no se debe adulterar, pero yo digo que el que piensa mal de su vecina o de la esposa de su prójimo ya adulteró en su corazón. Entonces, aquí para mí la parte importante es que la santificación y la orden de la santificación viene de parte de Dios. Es la voluntad de Dios. Necesitamos entonces buscar en Dios los estándares para esta santidad sexual que Dios nos está pidiendo. El término de santificación, ustedes lo conocen, lo hemos dicho varias veces, es apartados para Dios. En otras palabras, Pablo lo que nos quiere decir es que como hijos de Dios tenemos los recursos espirituales necesarios para poder mantenernos en santidad y de esta forma mostrarnos diferentes antes de los ante la gente que nos rodea. Necesitamos mostrarnos diferentes. Cuando usted y yo, sabiendo que tenemos esos recursos que vienen de Dios, podemos mantenernos puros, santos en esta manera. Y les dice Pablo que os apartéis de fornicación, que os apartéis de fornicación. Es un término amplio, el término fornicación es un término muy amplio y hace referencia a toda relación sexual fuera de matrimonio entre hombre y mujer o entre el hombre y la mujer. Es más que solo tener relaciones. Cuando hablamos de fornicación, es algo más que solamente tener relaciones sexuales. Es más que esto, es algo más que hablando fuera del matrimonio, más que relaciones sexuales. Implica conductas sexuales fuera del matrimonio. La estrategia del diablo ha sido interesante. Uno la puede ver y la estrategia del diablo en este momento es fomentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar a las parejas o desanimar al matrimonio o a la pareja en cuanto al sexo. Vuelvo a repetir, la estrategia del diablo en estos momentos es alentar o fomentar el sexo fuera del matrimonio y desalentar o desanimar el sexo en el matrimonio. Muchas parejas están teniendo problemas serios en este sentido y por lo tanto, como hijos de Dios tenemos que tener claros que debemos apartarnos y caminar para Dios en esta área de la santidad. Y sigue diciendo Pablo en el versículo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en unión y en honor. La instrucción acerca de la santidad incluye a todos por igual. La inmoralidad sexual puede afectar a todos también, pero la diferencia radica en que como hijos de Dios podemos apartarnos de ella, podemos apartarnos de la inmoralidad sexual. Pablo parece que está indicando pareciera como que Pablo está tratando de animar a que se casen para poder ser santos o apartados con respecto a la inmoralidad sexual que se estaba dando. Pareciera como que está en el ambiente. Pablo dice, mira, es mejor que estés casado, es mejor que te cases, es mejor tener tu propia esposa, es mejor tener una esposa y ser santo con ella que andar coqueteando y tratando de vivir la vida loca. Es la intención de Pablo. Por eso él le sigue diciendo, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Ya dijimos, en esa época el pueblo, la gente, había una conducta de inmoralidad sexual enorme, grande. Y no había esas tal vez restricciones que se necesitaban tener. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes.
debemos de manejar la conducta sexual, debe manejarse y regirse bajo los estatutos establecidos por Dios en su palabra, no de acuerdo a las normas y los estándares de la época en que vivimos, o de la época en ellos, pero igual de la época nuestra. Nuestra pureza sexual depende y se rige por lo que la Biblia y los estatutos de Dios dice, y no por lo que la gente o el mundo alrededor nuestro nos dice. Tenemos que tener claridad en eso. No como los gentiles, dice que no conocen a Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. El agravio del pecado sexual es más amplio y grande de lo que nosotros nos imaginamos. No es tan solo aquello de, uy, perdón, es que fue un desliz, es que una fallita, mira, tuve, no sé, salí, algo me pasó y de un pronto a otro ahí estaba y tuve un desliz. No. En el adulterio, usted defrauda a su pareja y a sus hijos. En la fornicación, defrauda a su futura pareja. Ambos casos, adulterio y fornicación, lo que hacen es se defraudan a sí mismos. Levítico 18 nos habla sobre este tema de pureza sexual con mucha claridad. Y el tema lo toca y dentro de lo que dice Levítico es que yo como esposo no debo mostrar mi desnudez a ninguna otra persona que no sea mi esposa, ni a mis hijos, etcétera. Puede usted buscar en Levítico capítulo 18 y vas a encontrar un tema interesante sobre la inmoralidad sexual y cómo evitarla. La tercera instrucción tiene que ver con algunas razones por las cuales o en las cuales vamos a poder tener pureza sexual. Vea lo que dice el versículo 6 al 8. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A lo menos 4 razones menciona Pablo acá para poder mantener la pureza sexual. La primera es que el Señor es el vengador de todo esto. O sea, no es usted como esposa que se las desquita, no es usted marido como esposo que se las desquita. La impureza sexual y el pecado de la sexualidad, de la inmoralidad sexual, es Dios el que se venga, es Dios el que toma control. Es muy fácil llenarnos de ira, es muy fácil llenarnos de rabia, es muy fácil mandar a la porra a cualquiera, eso es fácil, ponerle una demanda, en fin, hacerlo por nuestros propios medios hasta da satisfacción. Pero el Señor dice con claridad que Él es el vengador. Dura cosa es pelear contra Dios. No sé usted si ha pasado por eso, pero es importante que entendamos que en este tema, en este caso, yo debo de ponerlo en manos de Dios y dejar que Dios se vengue. Usted dirá, pastor, es que es muy fácil decirlo. Sí, yo sé. Gracias a Dios, tengo 37 años de vivir con mi esposita. Ha sido mi única mujer por tantos años y lo será. Y yo sé que la traición y el golpe puede ser duro, pero la verdad, el que conoce al final la verdad es Dios y Él se venga. Él toma justicia por usted. Es lo que Pablo dice, es lo primero. Lo segundo es que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios es que seamos santos.
El llamado de Dios no es que hagamos las cosas de una manera impura. El llamado en sí es lo que nos ayuda a santificarnos, porque Dios te llamó a ti como hijo de Dios a ser santo, a que te apartaras del mundo, a que te apartaras para Él, para Él. Por lo tanto, toda inmoralidad sexual no va acorde o de la mano con quienes somos en Cristo. Usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados por Dios. Por lo tanto, debemos de apartarnos para Dios. Pablo en 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos de glorificar ¿a quién? Al que nos compró, a Jesús, al que murió en la cruz, al que perdonó nuestros pecados. Ese es nuestro llamado. Sí, es más fácil caer en la inmundicia, sí es más fácil caer en pecado, sí es más fácil atender a la orden del mundo, sí es más fácil decir, mire, pero es que todo el mundo lo hace. Ahora con esto de que ya no se casan tan rápidamente, sino que primero vamos a convivir juntos un rato, a ver si podemos decir que congeniamos, si el carácter nos congeniamos en él y si congeniamos sexualmente. Y después de un tiempo de vivir juntos veremos si nos casamos. No, perdón, eso es el mundo. El mundo puede decir que usted tiene la oportunidad de ver, de tocar, de saborear sin caer en. Y eso es del mundo. Dios dice, y el llamado de Dios es a ser puros, ser santos en esta área, porque no somos nuestros. Este cuerpo no es mío, no me pertenece, es de Dios. Y Dios quiere que yo lo aparte del mundo, conforme a lo que Él quiere, conforme a sus preceptos, y no lo que el mundo en sí me dice. Entonces, ¿por qué yo voy a ser puro? Primero porque, como dije anteriormente, porque Él es el vengador, Él es el que va a tomar justicia, no solamente en cuanto a mi pareja, pero también en cuanto a mí mismo por lo que yo hago. Lo segundo es que yo debo de ser puro sexualmente por acuerdo a mi llamado. Yo soy llamado por Dios para ser su hijo y por lo tanto le pertenezco al Señor. Y lo tercero dice que, así que el que desecha esto, el llamado y el que Dios es vengador, no desecha a hombre, sino a Dios. Rechazar el llamado a la pureza sexual es rechazar a Dios mismo. Decirle a Dios, mire, suave, usted se equivocó, espérate. Parece que Pablo tiene la intención de prevenirnos en cuanto a este pecado y no de reprendernos, pues el pecado en sí no se menciona explícitamente en la carta. En Tesalónica la inmoralidad sexual no se reprendía, sino más bien se fomentaba. Habían templos con sacerdotisas que se dedicaban al sexo para honrar a Dios. No sé a cuál, pero a Dios. Yo estoy seguro que a más de uno le interesaría saber cuáles eran y a dónde están. Pero eso fue allá. En nuestros días, igual que en aquellas épocas, Dios nos llamó y nosotros el desechar la idea de ser puros, el desechar la idea de no apartarnos para Dios, es desechar a Dios y no a los hombres. Y por último, no solamente es suficiente saber que nosotros debemos de mantenernos puros porque Él es el vengador, porque Él nos llamó, porque desechar eso es desecharle a Dios y no a los hombres, sino que también dice el versículo final, nos dio su Espíritu Santo. Y eso, hermanos, eso es interesantísimo. Que el Espíritu Santo habita en mí como hijo de Dios, de una manera literal, de una manera real. Él está dentro de mí. Él es el que nos da los recursos para tener victoria sobre el pecado.
en este caso la inmoralidad sexual, pero sobre todos los pecados, Él nos da los recursos necesarios para que podamos vencer. Sí, es difícil, pero tenemos la victoria porque Él está en mí, Él está en ti como hijo de Dios. Es nuestra responsabilidad conocer, comunicarnos e intimidar con el Espíritu Santo para tener la fuerza suficiente para vencer el pecado. Yo no puedo con solo que otro ore por mí, con solo que otro ponga las manos en mí. Eso no es suficiente. El Espíritu Santo está en mí, está en ti si eres hijo de Dios. Y es tu responsabilidad, como es la mía, el mantener esa comunión, el mantener esa relación con el Espíritu para poder tener las fuerzas y poder utilizar las herramientas, los recursos para obtener victoria. En estas tres cosas, nosotros, en estas tres instrucciones claras, podemos tener fuerza para decir, ok, puedo agradar a Dios en lo que hago. Voy a poner mi disposición, voy a tomar la decisión, si no lo he hecho, de agradar a Dios en todo lo que yo hago. Y eso es claro, hermanos, eso es interesante porque la verdad, muchas personas simplemente buscan sus propios deseos. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué quiero estudiar? ¿En qué quiero trabajar? En fin, muy pocos oigo yo que dicen, voy a orar a ver qué Dios quiere que yo estudie, voy a orar a ver dónde Dios quiere que yo viva, donde Dios quiere que yo compre. Normalmente buscamos la mejor oferta en cuanto a la casa, el mejor trabajo, satisfaga o no nuestras necesidades o nuestras emociones. Muchas veces todo tiene que ver solo con plata. Entonces, estas tres instrucciones claras pueden ayudarnos a entender cómo vamos a agradar a Dios. Lo segundo es que cómo vamos a vivir tranquilamente. Esto nos va a ayudar a mantener la pureza y alejarnos de la inmoralidad. Aquí, tres cosas a lo menos para poder nosotros vivir tranquilos como hijos de Dios. En primera instancia, bueno, versículos 9 y 10, déjeme leerlo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunden o que abundéis en ello más y más. En primera instancia, nosotros debemos de aprender o debemos de llevar una vida de amor abundante. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que los escriba. Ese amor fraternal es el amor entre hermanos, entre vecinos. Este es un principio básico de Pablo en todas sus cartas y siempre lo saca como evidencia y le está diciendo a los tesalonicenses, miren, ustedes nos vieron cómo les amamos. Los tesalonicenses habían aprendido de Dios la importancia del amor. Y Pablo lo escribe más de una vez en la carta, en los capítulos anteriores, habla de que había oído de Timoteo que ellos se amaban y que ellos eran buenos en esa área. Usted y yo necesitamos aprender a vivir o a llevar una vida de amor abundante. Mi mamá está en el cielo hace 8 años, creo, por ahí anda. Esta semana pasada ella cumplió 8 o 9 años, no me acuerdo. Y mami siempre decía, vea, Tony, vea esa persona. Esa no me cae bien. Y yo le decía, mami, ¿por qué no te cae bien? Es que véala como camina. Ella amaba a la gente, se entregaba por la gente. Los que la conocieron pueden dar fe que era una mujer que trabajaba y amaba a la gente. Pero yo no sé si al final, por lo menos me queda claro que amaba a la gente, aunque a veces con las cosas como esas que me decía hace muchos años, uno decía, yo me quedo con la parte que conocí de mi mamá,
no con lo que ella me decía, porque siempre se entregó por la gente. Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo? Que nosotros, en cuanto al amor hacia los hermanos, nosotros debemos abundar. No es si me cae bien, no es si me gusta cómo habla, no es si me gusta su forma de ser, no es si me gusta cómo come o cómo viste o lo que viste, no sé. Es simplemente que usted como hijo de Dios lo que necesita es mostrar el amor de Dios a todos los que están alrededor suyo. Mostrar amor. No solamente decirles, mire, te amo, es mostrarlo. En estos momentos, en estas épocas difíciles para todos, qué bueno sería que usted no solamente pensara en la persona que usted dice que ama, sería bueno que le escribiera un mensaje de texto, le mandara un WhatsApp. Si tiene la oportunidad de mandarle una tajadita de queque, si tiene la oportunidad de hacerle una llamada, no sé, muestre el amor fraternal, muestre a las personas que las ama. Usted al que ama, muéstreselo, no solo dígaselo, demuéstreselo de alguna manera. Es lo que Pablo está diciendo. Abunden en ese amor fraternal, ¿verdad? Necesitamos abundar en este amor fraternal. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. No era que los tesalonicenses no tuvieran amor, dije, pero que su amor hacia todos los hermanos era bien conocido y que debían de abundar. Es lo que dije. Pablo tenía información clara de Timoteo de que los tesalonicenses era una iglesia que amaba, que se amaban entre ellos, pero que amaba a los de afuera. Y Pablo les está diciendo, eso es bueno, pero tienen que abundar aún más y más. Lo segundo es que debemos llevar una vida de trabajo. Dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Procurar, ese término procuréis o procurar lleva la idea de ambición. Es interesante, cuando yo vi esto, dije, ambición, como procurar estar bien, procurar hacer algo mejor o algo más grande o tener algo mejor. A veces creemos que la ambición es mala, pero vea qué interesante, dice Pablo, procuréis tener tranquilidad, o sea, que la ambición que yo pueda tener, que el deseo que yo pueda tener, lo haga tranquilo. ¿Y qué es la palabra tranquilidad? Tiene que ver con paz, con calma, con descanso, con satisfacción. A veces nuestras ambiciones nos llevan a cometer errores, a endeudarnos más de lo que podemos pagar, a tener más deudas de las que realmente necesitamos, a querer siempre comprar algo más y más y más y más. Yo conozco una persona que siempre dice, bueno, es mi esposa, cuando vamos a, ay, Tony, veo qué lindo es tu plástico, qué bonita esta cosa, y te sirve, ay, sí, claro, ¿y en qué lo vas a ocupar? Ah, no sé, en algo pensaré, le digo, ok, cuando ya usted sepa para qué es, vamos y compramos. Puede sonar agarrado de mi parte, pero hermanos, cuando nosotros tengamos una ambición, cuando queremos llegar a ser más, porque Pablo dice que debemos hacerlo, trabajando, debemos de tener esta ambición, pero en paz, con calma, en descanso, en satisfacción, que no me robe el sueño, que no me quite la paz, la tranquilidad, que no me llene de estrés, que no me llene de tensión, que yo no diga, uff, ahí viene el polaco, que yo no vea el carro de la JASEC y me tenga que esconder porque no he pagado la luz. Que se va la luz y de una vez pienso, me la cortaron, o que el internet hubo un tiempo y se eliminó y dijo, uy, mira, y no lo he pagado. Cuando tengamos ambición, que es buena, de la ambición, el deseo de satisfacer o de trabajar y tener algo más, tiene que ser en paz, tranquilos, en calma, en descanso, en satisfacción. Estar tranquilos nos ayuda a conocer lo que tiene Dios para nosotros, lo mejor que Dios tiene para nosotros. No es lo que yo creo, muchas veces no es lo que yo quiero,
Es lo que Él sí sabe que es lo mejor para usted y para mí. Por eso, primero, el, el trabajar con la ambición, con paz, pero también debemos de ocuparnos. Es diferente. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Significa que como hijos de Dios debemos de enfocarnos en nuestra vida y en nuestros asuntos, en lugar de meternos en la vida de otros. Esta es la idea. Eh, es, es no ser entrometido y querer corregir a otros, sino hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Porque como hijos de Dios debemos poner el interés por los otros o el interés de otros primeros que los míos. A ver si puedo explicar este berenjenal en que me metí. Muchas veces dejamos a un lado los nuestros y lo nuestro por ayudar a otros. Eclesiastés dice, perdón, Proverbios, perdón, Cantares, dice, me pusiste a cuidar viñas y la viña que era mía no cuidé. Como hijos de Dios, a veces pensamos más en los de afuera y no en los de la casa. Los de afuera son importantes, no que dejarlos, pero necesitamos pensar también en los de la casa. Necesitamos esforzarnos primero en los nuestros, en mi familia, en paz, en tranquilidad, satisfacción. No es dejar una cosa por hacer a otra. Mi abuelo decía, no es vestir un santo para desvestir a otro. Perdón, no es desvestir a un santo para vestir al otro. Necesitamos ocuparnos, trabajar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros, para poder llegar a tener realmente esa tranquilidad que necesitamos. En esta época eh, difícil, muchos podrían estar mejor si no tuvieran tantas deudas. Y yo sé que algunos me están haciendo mala cara, porque tal vez algunos piensan que la única manera de tener las cosas es endeudándose. Bueno, eso es lo que el mundo dice. Pero mucho de lo que usted tiene y las deudas que usted tiene son cosas que usted ya no está disfrutando. Ya perdió la paz, ya perdió la tranquilidad, ya, ya no está en descanso, porque en algún momento hay que pagar. Aquello de que compre ahora y pague en enero, enero llega en algún momento. Necesitamos entender con tranquilidad, con calma, que podemos nosotros tener paz para poder tener, sí, esa ambición, ese deseo de ser un poquito más allá. Y el trabajar con nuestras manos, lo que Pablo les está diciendo es que el trabajo dignifica, el trabajo da honor. El trabajo es el plan de Dios para que podamos progresar como una sociedad y como iglesia. Se lo dijo desde el inicio a Adán y a Eva. A Adán le dijo, con tus manos trabajarás y pues sostendrás a la esposa. Eso es parte del juicio de Dios hacia nosotros los hombres. Necesitamos trabajar. No todo cae del cielo. Necesitamos trabajar y para progresar necesitamos esforzarnos, pero esforzarnos de una manera que no nos robe la paz. No podemos tomar las bendiciones que Dios nos da como algo para ser holgazanes o vagabundos, sin ganas de trabajar, esperando que todo caiga del cielo. No, eso no puede ser así. Este teólogo, Adam Clarke, es un teólogo inglés, refiriéndose a este pasaje, dice: no hay nada más vergonzoso que un ocioso bueno para nada, que no es útil ni para él mismo ni para otros, y que parece haber nacido solo para comer y tomar. Es una definición interesante de lo que Pablo nos está diciendo con respecto al trabajo y a que debemos de llevar una vida de trabajo. Usted y yo necesitamos trabajar en lo que sea, en lo que sea. Y cuando Dios te pone en ese trabajo, empezar a decir, Dios, ¿y a dónde puedo llegar? ¿Cuál es el siguiente paso? Como hijos de Dios, en estas épocas, hermanos, necesitamos
ayudar a los que más tienen necesidad. Tal vez usted ha tenido la bendición de Dios de no haber sido suspendido de su trabajo, de todavía recibir su salario completo, de tener la jornada completa. Dele gracias a Dios. Pero, ¿en qué puedes ayudar a otros? Y después de la pandemia, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde quiere Dios que lleguemos? Yo desde ya pregunto a Dios, Dios, ¿hacia dónde llevas la iglesia? ¿Hacia dónde llevas a CCF? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más como pastor tengo que hacer? ¿En qué me tengo que estar preparando para que cuando podamos tener nuevamente las actividades presenciales, poder estar listo para lo que Él quiere para su iglesia? Y tercero, debemos vivir una vida de ejemplo. Una vida que sea ejemplo, versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conducirnos honradamente. El término honradamente quiere decir de buena manera, decorosamente, de una manera honrosa, una forma de no causar ofensa. La combinación del amor a nuestro hermano con el trabajo nos lleva a conducirnos de una manera honrada. Otra vez, la combinación del amor que yo le expreso a mi hermano, con el trabajo, con lo que yo tengo, nos lleva a una manera honrosa de conducirnos. Pablo lo que les está diciendo a ellos es que el caminar honradamente hará que los que no son hijos de Dios se vean influenciados en seguir el camino de Dios. Honradamente es hacer las cosas decorosamente, de buena manera. Lo que usted puede hacer, lo que usted tenga que hacer. Eh, la forma que Dios le dio de su trabajo, tienes que hacerlo de una manera honrada, decorosa, no perder el tiempo, no robarse nada de su jefe, no echar mentiras para no ir o echar mentiras para llegar tarde, holgazanear, perder el tiempo, en fin, usted es más experto que yo en esta área. Cuando Jesús dice, y Pablo les dice a ellos, vean, deben de conducirse honradamente con los de afuera, les está diciendo, a la hora de apartarse ustedes para Dios, deben mostrar honradez en todo lo que hagan. Y dice, y no tengáis necesidad de nada. Pablo completa la idea que inicia en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 10, cuando dice para que vuestro rostro, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Todo capítulo 1, capítulo 2 y 3 es el inicio, es el primer tema para aprender a vivir de una manera que agrade a Dios. Y Pablo les dice, si ustedes siguen estas enseñanzas, si ustedes siguen estas instrucciones, si ustedes han visto nuestro ejemplo, no van a tener necesidad de nada. No van a tener necesidad de nada. Son instrucciones claras, precisas, de la manera como nosotros podemos agradar a Dios. Y termina aquí la carta para hacer la transición a lo que viene, si Dios lo permite, el próximo domingo. Pero debemos recordar esto. Esto tiene que ver con lo que viene el próximo domingo. Jesús viene y usted y yo debemos de estar preparados, listos para recibirle, listos para esperar, para recibirle. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Viviendo una vida que agrade a Dios, viviendo una vida que honre a Dios. Pablo enfatiza mucho la parte de la inmoralidad sexual, porque era, digamos, el mayor de los problemas en ese momento. Hoy, usted y yo podemos entender que una vida que agrada a Dios no solamente tiene que ver con una inmoralidad sexual, tiene que ver con muchas otras cosas más. Cómo trato a mis hijos, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi vecino, cómo trato a mis parientes, cómo me trato a mí mismo. No se imponga cargas que usted no puede llevar.
viva agradando a Dios. Empiece, empiece desde hoy. Haga una oración junto conmigo y dígale, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de quitar? ¿En qué debo de trabajar para agradarte? Porque tal vez usted me dirá, pastor, pero yo estoy agradando a Dios. Sí, puede ser que sí, pero lo puede hacer más. Pablo dice que podemos abundar más y más y más. Se lo dijo a los tesalonicenses, pero se lo dijo a ellos para que usted y yo lo entendiéramos. Usted me puede decir, es que yo estoy muy bien, pero puede estar mejor. Usted puede decirme, es que yo amo a la gente, usted puede amarlos más. Usted me puede decir, mire, es que yo no hago esto y lo otro, pero puede hacer todavía mejores cosas. Porque usted y yo podemos vivir aún más agradando a Él, recordando que Él viene. Recordemos que Él viene, porque viene y viene pronto. Realmente viene pronto. Usted y yo necesitamos empezar desde ya a agradar a Dios. Si lo está haciendo, qué bueno. Si no, es hora de empezar a hacerlo. Ese es el tiempo. Dios nos está dando esa oportunidad de que busquemos una vida de cómo agradarle a Él. Oramos. Señor, gracias porque nos muestras cómo poder agradarte de una manera práctica. No solamente siendo medio santurrones, no solamente repitiendo Biblia y oraciones y cosas. Nos muestras a través de tu palabra que cuando derramaste tu sangre, Jesús, en la cruz, no solo perdonaste mis pecados, pagaste mi deuda y ahora te pertenezco. Es un buen momento para que usted piense si Jesús está en su vida, si Jesús está en su corazón. Si usted me dice, pastor, la verdad no sé. No se quede con esa duda. Acuérdese que ahí al pie de la página, ahí aparece la información donde usted puede localizarnos, donde usted puede hablar con nosotros, puede escribirnos. Estamos listos para ayudarle, estamos listos para guiarle. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de encontrar a Dios, porque Él viene pronto y el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos hablando sobre eso. Él viene pronto. Usted y yo nos veremos la próxima semana, si Dios así lo permite. No se olvide, Cristo viene y viene pronto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.